buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Societatis, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Agradecemos a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, así como a la maestra Sara Mispalma León, secretaria general de la facultad, por las facilidades para la realización de este programa. Por supuesto, también nuestro agradecimiento a Eduardo y Rafa de Canal Yus por el apoyo para la realización de este programa. Y bueno, del seminario a Daniel, a Rosy, a Gaby, por supuesto a Abraham, que nos acompañan y nos permiten llegar hasta ustedes. El día de hoy el tema que vamos a agotar, cómo evitar el acoso escolar. Y bueno, sin duda es importante también ver la perspectiva de la comunidad estudiantil, y para eso pues hemos invitado a nuestra alumna Paulina Morales Buendía, quien nos va a hablar justamente de este tema tan importante y que impacta pues justamente muchas veces en el rendimiento de nuestros alumnos. Así es que bienvenida, Paulina, muchas gracias, maestra, por aceptar la invitación. Y bueno, pues vamos a ver desde tu perspectiva cómo se vive este tema entre los estudiantes. Por tanto, pues empezaríamos con lo básico, mi querida Paulina. ¿Qué vamos a entender por acoso escolar? Pues mire, maestra, el acoso escolar se podría definir como la violencia sistemática realizada de parte de un alumno o un grupo de alumnos hacia un alumno o alumna en específico. Esto generalmente se hace con la finalidad de dañar, intimidar o agredir a este alumno en específico. Y bueno, para esto me parece importante comentarles algunas cifras que investigué. Un estudio realizado por la ONG Bullying Sin Fronteras nos dice que en todo el mundo 6 de cada 10 alumnos que cursan la primaria, la secundaria o la preparatoria viven a este tipo de agresión, el acoso escolar, y en México 7 de 10 alumnos lo sufren, lo que nos convierte en el primer país en el mundo con acoso escolar. Y en este sentido, Paulina, ¿qué actitudes o acciones o conductas podemos catalogar que entrarían dentro de este acoso? Claro, mire, pues podrían ser burlas, ya sea desde que, pues apodos despectivos, como por ejemplo, no sé, a una persona que vive con sobrepeso le podrían decir Shrek, por ejemplo. O no sé, tal vez si tienes los dientes chuecos, hacen alusión y una broma a esto. Yo personalmente, que lo viví, podría decirle que, claro, también con el uso de las redes sociales esto incrementa muchísimo. Cuando yo iba en la secundaria, había una red social llamada Ask. Me parece que ya no existe. Sin embargo, en esta red social se podían mandar mensajes anónimos a cualquier persona. Entonces, yo que sufría el acoso escolar, pues obviamente diariamente me llegaban como 3 a 4 mensajes con referencias hacia mi físico o hacia que no les caía bien. Y claro, cuando eres un puberto o adolescente de 12, 13 años, te afecta muchísimo estas críticas. Bueno, también podrían ser lo más grave, agresiones físicas y claro, también olvidé mencionar que este acoso escolar no solo se da por parte de los alumnos hacia otros alumnos, sino se llega a dar de profesores a los alumnos, lo cual me parece lo más grave. Claro, por supuesto. Sí, entenderíamos, como bien refieres, ¿no? Que en esta etapa principalmente en la que, bueno, ustedes buscan una parte de su identidad, lo que veríamos ahora socialmente, ¿no? Buscamos pertenecer a algo, y en esa búsqueda, pues sí, efectivamente habrá personas quienes compartan nuestras ideas, quienes no, ¿sí? O incluso el contexto familiar, ¿no? O sea, Claro. muchas veces el contexto familiar no es el más óptimo, se presentan estas situaciones, como tú bien refieres, de violencia, que más tarde se van a trasladar a este ambiente escolar, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, ¿qué papel tendría para ti en este caso la familia, como pues diríamos este primer núcleo de contacto donde el individuo pues adquiere estas primeras pautas de comportamiento, ¿no? Podríamos decir que, por ejemplo, si un alumno violenta con alguna conducta, significaría que la estaría viviendo posiblemente en el entorno. ¿Cómo verías la familia aquí? Claro, por supuesto. En la información que me di la tarea de investigar encontré que la UNICEF ha realizado
también investigaciones acerca de este tema. Y la UNICEF nos dice que generalmente los alumnos que realizan esta violencia hacia otros compañeros es porque la sufren en casa o porque no tienen la manera ni la inteligencia emocional de, pues, sacar sus frustraciones de una manera sana. No tienen las posibilidades de hacerlo, no sé, sufren de algún tipo de acoso por parte de familiares o simplemente que tuvieron un mal día y no saben cómo sacar ese enojo, esa frustración, y lo primero que entienden es hacerlo hacia la persona que tienen delante, que normalmente es otro compañero. Claro, por supuesto. Y en ese sentido, Paulina, ¿qué consecuencias tendría este acoso hacia la persona? Pues aquí en otras cifras que tengo, en México, la Cámara de Diputados declaró en el 2017 que el 60% de los suicidios que se dan en niños y adolescentes son a causa de este acoso escolar. Así que la primera causa y lo más alarmante sería, claro, suicidios por esto. Y por supuesto, pues también puede llegar a darse el caso de que un alumno que sufre de esto crezca con varios traumas, inseguridades, y esto puede truncar de cierta forma su vida adulta o dificultarla un poco más a aquellos que no sufrieron de este tipo de violencia. Claro, por supuesto. Aquí acabas de tocar algo que considero muy importante, esta parte de la salud mental, ¿no? A lo mejor en nuestra época, digamos, los que somos un poco más antiguos, pues no teníamos preocupación. Claro. Obviamente era otro contexto, ¿no? Era otras situaciones, a lo mejor sí había como lo que nosotros pues denominamos comúnmente, ¿no? La carrilla, ¿no? Pero que pues si hacemos un tipo de comparación de los tipos de conducta, pues sí, no podrían a lo mejor encuadrarse. Pero en esta parte de salud mental, pues por lo menos a mi generación, pues no le tocó hablar de que tienes que ir al psicólogo, ¿no? O tienes Claro. que ir a tratamiento, ¿no? Porque no se consideraba que tuviera ese impacto. Y ahora lo has dicho, ahora sí es más, ¿no? Tan grave que puede llevar a justamente que las personas se quiten la vida, ¿no? En ya casos extremos, a propósito del mes de prevención del suicidio, Así ¿no? Que es. estamos. Pero en este caso, ¿qué tan relevante consideras que es esta atención a la salud mental? Y desde tu perspectiva, ¿consideras que hay una buena infraestructura, sobre todo para ustedes como estudiantes? Pues me parece que el tema de la salud mental es algo que todavía se ve como un tabú, incluso hasta para nuestras generaciones, la mía, la de Abraham. Me parece que todavía es un poco un tabú que debería de irse difuminando poco a poco, porque pues sí, es sumamente importante para tener una vida plena, tener una buena salud mental, ahora hasta para digamos que lo vemos como un insulto, sería, ay, pues ve a terapia, ¿sabes? Claro. Y también me preguntaba usted si lo veo como un poco de relevancia esto de la salud mental, si tenemos esa infraestructura como jóvenes para atenderla. Ujú. Así ¿Consideras es. que sí? Considero que en las escuelas no lo tenemos. Sin embargo, cada uno de la sociedad, poco a poco lo hemos estado logrando y forjando la importancia de ir a terapia, pero considero, justamente era uno de los temas que quería tocar. No creo que en las escuelas, sobre todo las públicas, tengan esta atención a la salud mental, y considero que debería de ser un tema importante a tocar por parte de los maestros, sobre todo en esta etapa de primaria, secundaria, preparatoria, que los maestros pues como que dieran la tarea de preguntarles a sus alumnos cómo están de salud mental, y también pues no sé, hacer cursos, actividades que fomenten una buena salud mental. Claro. Justo te preguntaba por la parte de la infraestructura, porque si pensamos que viene de este primer núcleo de la familia, pues tendríamos que afirmar, pienso, que los que
primero se debían de dar cuenta son los padres, ¿no? Así es. Es decir, si yo noto que mi hijo de repente tiene un comportamiento diferente, pero que derivó justamente desde que entró a la escuela, diríamos, o desde que ya ingresó o sea, cualquier nivel educativo, ¿no? Lo que bien refieres, ya se da a todos los niveles, ¿no? Pensaríamos antes, ay, que solo en la universidad o solo en la prepa, ¿no? Ya incluso desde la primaria, de este nivel básico, se empiezan a dar este tipo de conductas. Y entonces, si pensamos que los padres debían de darse cuenta cuando la realidad es que no está sucediendo así, entenderíamos tal vez, ¿no? Que por la estructura que tú bien refieres, ¿no? Esta parte a la mejor económica, ¿no? Un padre que tiene que salir pues a desarrollar todas sus jornadas, que a lo mejor pues los ve cuando se levantan para ya prepararse a la escuela o cuando regresa ya están dormidos, pues sí, pero yo creo que al final sí llega en cierto momento que pues tienes que sentarte con tu hijo y decir, a ver, ¿qué está pasando, no? Pero si también tenemos, como bien dices, este prejuicio hacia la salud mental, yo luego les digo, ¿no? Muchos padres refieren, ¿no? No, es que no quieres estudiar, es que no quieres trabajar, es que nada más quieres estar de flojo, ¿no? Cuando pues a lo mejor el joven sí está pasando por una situación de acoso, ¿no? Pero si el mismo padre no le está generando la confianza y a su vez no le lleva pues a esta, diríamos, atención primaria, diría yo, ¿no? Del especialista, pues sí, por supuesto, el reto para las escuelas se vuelve más grande, ¿no? Pensando, como bien refieres, que la escuela tuviera la infraestructura, ¿no? Pues para tener, pues aunque sea ahí un cubículo de, de, De de atención atención psicológica. psicológica, ¿no? Pero también hay es otra triste realidad, mi querida Paulina, ¿no? Muchas escuelas, pues ni siquiera infraestructura de bancas, por ejemplo, o esta cuestión de eh, para educación física, ¿no? Que también es otro de los que generalmente se cuentan, ¿no? No tienen buen equipo. Pues sí, por supuesto, llevar a un especialista se vuelve o se incrementa más en este sentido, ¿no? Entonces, pues como que vamos en cadenita, ¿no? Es decir, empezamos con la familia, lo trasladamos a la escuela, el joven pues se va incorporando a los diferentes niveles y pues tal vez, o sea, es como una conclusión adelantada que puedo dar que cuando ya está a un nivel universitario, pues el reto es mayúsculo, ¿no? O sea, ya Por porque supuesto. viene como en esta acumulación de situaciones, ¿no? Y justo en este sentido que han venido comentando y que creo que se ha externado bastante, ¿qué tan importante es precisamente que pues las personas, sobre todo quienes son víctimas de esta pues de esta forma, ¿no? De violencia, porque hay que decirlo, es una forma de violencia. ¿Qué tan importante son las redes de apoyo? Porque, bueno, partimos del hecho de la familia, pero muchas veces, y digo, es la triste realidad de México, no solemos encontrar, o hay quienes no encuentran en la familia esta red de apoyo, y a veces lo construyen con profesores, con amigos y demás. Por supuesto, mira, como bien tocaba el tema la maestra Amparo y lo tocas tú, Abraham, es muy importante porque sabemos que el núcleo de la sociedad es la familia. Bueno, en primera instancia lo ideal claramente sería que como padres, bueno, pues hacer un llamado a los padres a ponerles más atención a sus hijos, a notar síntomas de tal vez depresión, ansiedad, que son los más comunes problemas mentales que tenemos actualmente. Sin embargo, sí, las redes de apoyo son muy importantes y claro, también me gustaría hacer un llamado a la gente que está sufriendo de acoso escolar. Yo sé que muchas veces podrá ser difícil debido a que pues te puedes sentir un poco cohibido por esta situación. Sin embargo, me gustaría que la gente que sufre de esto se pudiera acercar pues a otro compañero, a un amigo, a un profesor, incluso que le dé confianza, como se decía antiguamente en los comentarios, en los A quien más comerciales, a quien confianza más le confianza tengas, le sí. tengas, así es, que se lo comenten a algún amigo, a un compañero. Y también me gustaría hacer un llamado a todas las personas en general, que si vemos que alguien está sufriendo un caso de acoso o si vemos que se está sintiendo mal, acercarnos o si nos piden ayuda, ayudarlo. Y claro, generar estas redes de apoyo que son muy importantes actualmente, porque claro, como se dice, las redes sociales no son la vida real.
Entonces muchos amigos que creemos que son nuestros amigos no lo son. Entonces sí recomiendo generar amigos verdaderos y redes sociales, redes de apoyo verdaderas. Redes sociales no. Oye, No, ya de que hecho, tocaste el tema. sería tú- otro campo, ¿no? Claro. Donde Claro. también se pueden dar estas actitudes. Sí, claro. En ese caso, ¿cómo ves la percepción de los jóvenes? Porque, pues yo te puedo decir, ¿no? O que somos como en esta transición, pues no nos representa mucho estar en el teléfono, la verdad que te digo, ¿no? Luego contestamos los mensajes cada 5,000 años. Claro. Pero, por ejemplo, he notado que últimamente los chicos es que se pegan al teléfono, ¿no? Se Así pegan. es. Y pues sí, tú bien refieres, ¿no? No sabemos incluso si realmente hay alguien detrás de esa solicitud de amistad o no, pero tú desde esa que son más o menos pues contemporáneos en ese sentido, ¿qué opinión tienes al respecto? De las redes Ujú. sociales. Bueno, me parece que son buenas porque pues podemos mantenernos en contacto y bueno, Instagram personalmente yo lo veo como un pequeño álbum de mi vida. En lugar de tener carpetas con fotos, tengo mi Instagram que pues voy documentando mi vida, vaya. Sin embargo, mucha gente sí considero, y más de mi generación, de mi edad, que lo ven como una oportunidad para aparentar una vida que no tienen. Y eso también me parece importante porque cuando te das cuenta que la vida que aparentas tener no es la que tienes, justamente empiezas a caer en depresión, en ansiedad, en esta presión de querer ser algo que no eres y pues hacer lo que sea a todo costo para hacerlo. Por ejemplo, también tocando esto de Instagram, tiene varios filtros que te distorsionan la cara completamente, una cara que no tienes. Y he escuchado muchos comentarios sobre todo de mujeres, que se da más en mujeres, esta apariencia física, ¿no? De, ay, ¿cómo me pongo el filtro en la vida real? ¿Saben? Sí, me parece importante que también precisamente desde la salud mental aprendamos a distinguir y a valorar la vida real, aprender que no todo es redes sociales, que podemos disfrutar la vida sin necesidad de un celular, ¿no? Claro, fíjate que ahorita que Sí, decías, ¿no? A mí, por ejemplo, me surge cómo va a ser el impacto ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Porque sí, luego ya empiezan como estas publicaciones de, es que si converso con ella, me trata mejor, ¿no? O me trata mejor que otra persona, por ejemplo, ¿no? sí, claro, Por supuesto te va a impactar sin duda, ¿no? Porque dices, bueno, si a lo mejor me cuesta tocar a las personas o me cuesta verlas directamente o platicar con ellas, pues me es más fácil, ¿no? Por ejemplo, sin embargo, pues sí va a tener un impacto porque al final, pues no vivimos como en esa burbuja, ¿no? No vivimos claro, en ese espacio virtual, ¿no? Diríamos, sino que sí hay una realidad que te va a exigir, ¿no? Que te va a exigir que tengas contacto con los demás, que interactúes, y que al claro. final, ¿no? ¿Qué elementos estás adquiriendo o sea, no puedes decir, ya no quiero ver a Paulina y la bloqueo ahorita, ¿no? Por ejemplo, Claro, no lo puedo hacer no se como a puede. lo mejor sí lo podría hacer, ¿no? Ujú, O que, por ejemplo, cuando no tengamos lo que yo siempre digo, ¿no? Que se te va la luz, que se te pagan los datos o que ya tu celular dejó de funcionar, ¿qué vas a hacer, no? Porque tienes que voltear a la realidad y por supuesto, ¿no? En términos de salud mental va a impactar muchísimo porque pienso te va a generar una situación vulnerable, ¿no? Vas a estar claro, expuesto, pero además no vas a tener los elementos que te permitan reaccionar en ese claro. sentido, ¿no? Sí, por supuesto. Volviendo al tema que comentaba Abraham, las redes de apoyo y conectando el tema que usted comentaba, maestra, de la IA, la inteligencia artificial, en WhatsApp hay pues puedes abrir un chat. Ya, Farín, perdón. Me atacan las varinas. Quise entrar. Ajá. Eh, comentas con la IA de WhatsApp, le dices, hola, estoy triste. Y te responde, lamento mucho que estés triste. Y te empieza a dar toda su perorata de cómo sentirse mejor y qué hacer. Pero al final del día, como dice usted, no es una persona real. No hay nada como hablar con otro ser humano y el consuelo de otro ser humano. Sí, por supuesto. Y mucha gente, a partir del que se inventó esta función de WhatsApp,
ha ido desconectándose cada vez más de otros seres humanos para conectarse cada vez más con una inteligencia artificial que en realidad no está ahí. Y como usted dice, cuando se apaga el celular, cuando se va la luz, nos quedamos sin nada. Y me parece alarmante también eso. Sí. Sí, justamente porque pienso que las redes de apoyo que construimos hoy día pues son totalmente líquidas, o sea, son compañeros que vas a ver un par de veces en la vida, que a veces tienen más problemas que nosotros, entonces como que una red muy sólida, pues no, que ese es un problema, porque justo como ya hemos comentado en otros programas, aquí uno de los grandes problemas es la falta de socialización real, o sea, porque sí, justo, no es lo mismo tener 1 millón de amigos en Instagram que tenerlos en la vida real y que respondan a este tipo de necesidades. En este sentido, bueno, no sé si pudieras decirnos desde tu experiencia, pues en qué medios o cómo fue que tú te apoyaste para poder hacer, bueno, salir de ese círculo, ¿no? Claro. Pues miren, yo en ese momento tenía un grupo de amigas que sí, o sea, más bien, en ese tiempo, les estoy hablando 2016, 2017, Instagram no era tan popular como ahora, no era tan importante tener likes para ser valioso, digamos, ¿no? Ahora damos nuestro valor de acuerdo a nuestros likes. Y pues en ese momento yo tenía un grupo de amigas que la verdad es que me apoyaron muchísimo y me dijeron, pues es que tú no eres lo que ellos te dicen que eres, tú tienes que darte tu valor a ti misma. Y sí, yo creo que si no hubiera tenido esas amigas, la verdad no sé qué hubiera sido de mí, porque me apoyaron muchísimo en ese momento. Y claro, también mis padres, los dos, estuvieron en todo momento conmigo y me apoyaron. La verdad es que yo soy muy afortunada de haber tenido una red de apoyo que me ayudó a salir precisamente de esa situación de acoso. Y una vez terminada la secundaria, que fue la etapa donde sufrí acoso escolar, entré a la preparatoria y conocí más amigos, que se acabó completamente el bullying en mi vida. Entonces sí me ayudaron a salir adelante mis amigos y mis papás. Que además pienso que era una situación muy normal, porque cabe decir, yo también lo viví, igual en secundaria. En la secundaria, claro. Y lo que decía la maestra, creo que antes era muy normalizado y realmente, pues yo creo que posiblemente, si digo 5 años es muy exagerado decir que se empieza a hablar de este tipo de temas. Creo que sí. Pero bueno, justo, y en tu vida académica, porque cabe decir que Pau sigue estudiando la licenciatura, Así es. ¿has visto o presenciado casos? Porque digo, una cosa es que sea en nivel básico o en nivel medio superior, pero yo creo que ver este tipo de situaciones ya a nivel universitario es bastante grave. Sí. ¿Lo has presenciado o te ha tocado conocer estos casos? Pues no me ha tocado ver que realicen violencia hacia una persona en específico. Sin embargo, y esto sí me gustaría decirlo para justamente hacer un llamado a los chicos que he visto que lo hacen, en el Jardín de los Eméritos, digamos que se juntan los chicos cool de la facultad. Y sí he notado que cuando alguien intenta como integrarse a su círculo, pues sí lo ven de una manera despectiva, lo tratan de una manera despectiva y no tienen este sentido de integración de nuevas personas. Es como que tienen un círculo muy cerrado. Y si bien no es violencia sistemática, sí me parece que es un tipo de violencia muy ligero el tratar de menospreciar a otras personas. Claro, Sí. por supuesto, Sí, sí. claro. A este nivel, en mi experiencia, es lo que yo he visto. Sí, un poco al estilo de chicas pesadas, Claro, ¿no? por supuesto, sí. Que funcionan sobre círculos cerrados de socialización. Sí, Que bueno, en teoría es algo relativamente normal, porque normal. solemos ser selectivos. El problema es cuando hay esta discriminación por lo que ustedes quieran, ¿no? Claro. Cuando ya impactas al otro, ¿no? O sea, efectivamente tendemos a diferenciar o
en este libre albedrío de elegir, pues al final discriminas, como bien dices, ¿no? Sí, Pero cuando ya eso te implica que vas a impactar a otro y que más en algo que es tan sensible como la salud mental, porque dicen, ¿no? O sea, algo se te queda, yo siempre lo hago alusión, no es como la cicatriz, ¿no? Podrás sanar y todo, pero pues ahí está, ¿no? Y cuando la tocas, pues te trae ese recuerdo, ¿no? así es. Bueno, vamos a un corte y enseguida regresamos para continuar con el tema. Su programa Societatis, muchísimas gracias por acompañarnos. El tema que hoy abordamos, cómo evitar el acoso escolar, y para tal efecto nos acompaña desde esta visión joven, desde esta visión de la comunidad estudiantil, Paulina Morales Buendía, quien nos ha compartido un poco de su experiencia, cómo ella ha vivido esta situación, y por supuesto, pues esto ha generado muchísimas inquietudes, mi querida Paulina, y para eso pues le doy el uso de la palabra a Abraham para que nos recopile y nos haga ahí la voz de los alumnos. Muchas gracias, maestra. Justo creo que una de las preguntas más recurrentes pues de nuestra audiencia es justamente en la universidad, qué medios o qué pues instituciones tenemos nosotros para poder tratar este tipo de temas. Mira, Abraham, me gustaría comentarles que, como ya les había dicho anteriormente, yo sufrí de acoso escolar en la secundaria. Por lo tanto, cuando recién entré a la UNAM, pues sí, yo venía como con secuelas de este acoso escolar. Y bueno, los que están en la UNAM sabrán que cuando entras a la universidad o a la preparatoria te hacen una encuesta de salud mental precisamente y salud física además. Bueno, en esta encuesta arrojó que sí yo traía problemas psicológicos que debían ser atendidos. De esa manera, en una clase me llamaron del psicólogo de la preparatoria y pues me pidieron que fuera a una consulta con él. Y sí, este psicólogo pues me dijo, bueno, pues que aquí en tu encuesta sale que pues tienes ansiedad, depresión y etcétera, ¿no? Entonces pues sí, yo ya comenté con él un poco de lo que había estado viviendo los últimos 3 años y me mandó aquí a la clínica de salud mental, me parece, que está enfrente de de la Facultad de Medicina, de la calle Salto del... Sí, Salto del Agua. Cerro del Agua. Cerro del Agua. Bueno, pues ahí la verdad es que tuve una muy buena atención, trataron algunos temas e incluso en esa clínica me detectaron un trastorno de la personalidad que es que soy una persona altamente sensible, que a pesar de, bueno, sí, claro, con obvias razones iba a tener un poquito de traumas con lo que viví. Sin embargo, estos traumas fueron un poco más fuertes debido a la condición mental que me detectaron en esa clínica. Entonces, en la universidad tenemos ese sistema que me parece muy importante porque ni siquiera yo fue como que lo pidiera, sino que me llamaron para atenderme. Y claro, bueno, también aquí en la facultad tenemos un módulo, un cubículo de atención psicológica por si cualquiera se quiere acercar, siente que tiene problemas, ahí también lo pueden atender. Claro, por supuesto, bien dices, ¿no? La universidad tiene varias instancias, ¿no? La clínica de salud mental que refieres en la Facultad de Medicina, porque Claro, no solo es atención psicológica, sino ya psiquiátrica, es psiquiátrica decir, cuando también. ya requieres un medicamento especializado, ¿no? Que ahí sea indicado por el médico específico Claro, para tal caso. Y como bien refieres, en la facultad tenemos nuestra área de salud mental, de medicina general, ¿no? Ya sí, obviamente estas situaciones que no debían de presentarse, pero que es una realidad que se presenta, ¿no? De la interacción, pues incluso puedes a atentar, ¿no? Incluso con la vida de alguien, violentarla, claro, ¿no? También tenemos pues un jurídico porque como futuros abogados que son, pues así saben que es. este tipo de conductas, ¿verdad? Pueden incurrir en delitos, por supuesto, y que la misma instancia universitaria o a nivel de legislación universitaria prevé ese tipo de casos, ¿no? Tenemos un jurídico de la facultad que se encarga de este tipo de situaciones. Hay una defensoría de los derechos Así es. universitarios cuando pues también ya hay este tipo de situaciones, ¿no? Como bien refieres, no solo para a la comunidad estudiantil, sino también para la comunidad académica, que ahí sería también lo más grave, ¿no? O sea, si el Claro, alumno va en búsqueda del maestro porque a lo mejor está sufriendo una situación y que el mismo maestro sea el que propicie, ¿no? Esta situación, pues sí es delicado, ¿no? por Pero supuesto. sí, o sea, al final, como bien dices,
darse cuenta, ¿no? Yo creo que sí, en algún momento darte cuenta que algo no está bien, que algo ahí sientes que traes, que no te está permitiendo interactuar bien con tus compañeros, que no te está permitiendo desarrollar tus actividades y Claro. como bien dices, ¿no? A tu adulto de confianza, Así pues es. acudir, justo en eso va la red de apoyo, ¿no? Es decir, no solo los padres, los maestros, los amigos, sino que incluso yo diría la sociedad en general, ¿no? Porque al final, pues estos están en esta etapa justamente que consideramos un poco de crisis porque están tratando de encontrar su lugar, ¿no? Así En es. algo. Y entonces, pues sí hay mucha expectativa, ¿no? Mucha expectativa a lo mejor de los padres, de los maestros, de todo en general. Y pues dices, "Ay, sí, pero yo, ¿no?" Y Claro. al final comentaba con un alumno, ¿no? Es que siento que algo no está bien, maestra. Bueno, pues si sientes que algo no está bien, busquemos la atención. Porque también Así es es. cierto, ¿no? No somos especialistas, pero sí somos esa primera instancia de contacto y de decir, pues busquemos en donde existen, ¿no? Estas que te pueden brindar, por supuesto. Por supuesto. Sí, de alguna manera, bueno, aquí lo voy a decir, tal vez un poco incorrecto, pero creo que es un poco vergonzoso que este tipo de actos ocurran en una escuela de derecho. O sea, porque se supone que nosotros vamos a salir a defender lo que estimamos que es correcto y pues internamente o callamos o en el peor de los casos permitimos que se cometan este tipo de conductas y aún peor, ¿no? Las cometemos quienes lo hacen porque pasa. O sea, creo que se necesitaría no tener mucha atención para darse cuenta de que pues entre los mismos estudiantes o incluso a veces entre los profesores se caen en estas conductas que me parece, insisto, grave en una escuela que pretende formar juristas, pero bueno, son situaciones que a veces minimizamos, pienso yo. Claro, sí, dándole seguimiento a tu comentario, Abraham, me parece también, pues importante decir que como futuros juristas, nuestra principal tarea debe ser defender los derechos de otras personas y los propios. Entonces, sí me parece importante que empecemos por nuestra facultad a tratar de erradicar ese acoso escolar y claro, una de las maneras posibles de disminuir este acoso o evitarlo completamente es no tolerar este tipo de conductas, no realizarlas uno mismo y si lo vemos no permitirlo, no tolerarlo. Claro, punto Mm, importante ahí, ¿no? O sea, si somos testigos, pues alzar la voz, ¿no? Yo creo que al así es. final en un país tan complejo como es México, en donde pues la mayoría de los habitantes no puede acceder a una institución educativa, pues sí tenemos mayor responsabilidad de alzar la voz por los demás, porque al final pues esa va a ser nuestra función hacia afuera, ¿no? Hacia la Claro. sociedad. Y entonces pues sí, no quedarnos callados, buscar la instancia, como tú bien dices, ¿no? O sea, habrá personas que sí efectivamente sean solidarias en este sentido, ¿no? De buscar justamente pero sobre todo, ¿no? Que nosotros mismos seamos unidos. O sea, yo también he visto un poco esa parte de los alumnos, ¿no? Que no tienden a unirse, como que como tú bien dices, hacen sus grupitos y ya se Mm, van. Dices, oye, pero estamos en la misma facultad, compartimos los mismos maestros, compartimos las mismas aulas, ¿no? Entonces, pues no, o sea, entenderíamos que sí tengo a lo mejor a mi amigo favorito, o mi persona favorita, dicen ustedes, pero al final eso no impide que yo respete al otro, ¿no? Y que si está en una situación, ¿verdad? Pues ya no se trata de si me cae bien o si me cae mal, o sea, al final es una persona que tiene las mismas necesidades, que está pasando por las mismas problemáticas y que le debo de tender la mano, ¿no? por supuesto, sí, sí, es importante, pues claro, también eliminar estos espacios, claro, que toleren este tipo de actitudes, que las promuevan incluso, ¿no? Porque puede ser que tú no las realizas, pero que ves que alguien no solo no lo está tolerando, sino que además lo está promoviendo, me parece bastante, es igualmente grave que alguien lo realice como que alguien guarde silencio. Claro, por supuesto. Sí. ¿Consideras que esta situación, porque digo, a veces no es fácil como víctima salir y decir estoy pasando por esto? O sea, que el reconocimiento creo que es uno de los pasos más difíciles Sí, en claro. cualquier problema pues de esta naturaleza. Pero piensas que
por un aspecto, pues diríamos cultural. A los hombres les es más difícil evidenciar y decir, pasa esto. Sí, sí, definitivamente me parece que para un hombre es mucho más difícil decir necesito ayuda o estoy pasando por esto porque sobre todo en México, ¿no? Se nos ha enseñado que un hombre tiene que ser un macho, que tiene que no llorar y precisamente los niños no lloran, ¿no? Y que tiene que resolver sus problemas solos. O incluso ahora en la actualidad, que un hombre que resuelve. O Mm. saben, o sea, Sí, esta sí. parte de que tienes que ser tú quien resuelve tus problemas, quien resuelve tu vida y no tienes que necesitar ayuda de nadie, me parece que sí es mucho más difícil culturalmente y socialmente para un hombre pedir este tipo de ayuda, este auxilio, que para una mujer. Ah, por Sí. supuesto, sí, tiene que ver. Y ahí nos vamos, como bien dices, a lo cultural, ¿no? O Ujú, sea, que hemos creado para los hombres específicamente, ¿no? O sea, claro, refiriéndonos a ellos, por supuesto, puede ser de los dos lados, ¿no? Hombres y mujeres, pero específicamente sí, yo considero que también a ellos se les como que se les exige más, pienso, ¿no? No sí, sé, es mi percepción, ¿no? Que tú tienes que ser el fuerte, el duro, como bien dices, y pues sí, trasladándolo, vas trasladando. Siempre les digo, ¿no? Cuando en la familia te dicen, es que cuando yo no estoy, tú eres el hombre de la casa, ¿no? Y entonces como hombre ay, de la sí, casa, entonces pues por supuesto, a ese niño se le va a quedar como que yo, aunque me Tengo que ser el esté, exacto, fuerte, me esté sí. partiendo por dentro, pero tengo claro, que, ¿no? Y sí, pues al final según las cifras, ¿no? El alto número de suicidios, pues es más común en hombres justamente por esta así es, situación. Y que pues tristemente, ¿no? El mayor de los sectores es justamente, ¿no? O sea, un chico que decide suicidarse pues lo va a lograr, ¿no? O sea, el índice es muy fuerte. claro. Entonces, en este sentido, mi querida Paulina, ¿qué podríamos hacer para disminuir estas cifras justamente de acoso escolar? ¿Qué acciones nos tocarían? Pues contribuir de alguna manera. Claro, pues personalmente las que he estado diciendo a lo largo del programa, no, cero tolerancia al acoso, al bullying, como se le dice, levantar la voz si ves que alguien lo dice. Y claro, como decíamos, el núcleo de la sociedad es la familia, así que el trabajo de los padres en este caso es estar al pendiente de sus hijos, ver si no tienen algún cambio en su personalidad, en su actitud. Muchos niños incluso empiezan a querer dejar de comer o cosas parecidas. Me parece que es mayormente tarea de los padres darse cuenta, luego de los profesores y después de nosotros como compañeros de no tolerar ningún espacio que permita estos abusos, pues esta violencia que se da por parte de un grupo de alumnos, un alumno incluso profesores, ¿no? Y bueno, aquí algunas sugerencias que hace la UNICEF para esto es eh, que los padres o los maestros busquen unas maneras sanas de lidiar con el estrés, malestar que es frecuente que sufran estos niños que realizan la violencia o la agresión. No sé, por ejemplo, llevarlos a clases de karate o natación o incluso hablar con ellos. Yo creo que solamente con preguntarles cómo están y cómo se sienten, me parece que es una forma sana de sacar todo el estrés que ellos sienten. Y bueno, también fortalecer las habilidades sociales de los niños, como bien lo decía, desde que son niños hay muchos pequeños que pues no tienen estas habilidades sociales de hacer amigos, de decir, oigan, es que no me siento bien, ¿no? Entonces supongo que un buen primer paso sería fortalecer estas habilidades de comunicación sobre todo y sociales. Claro, aquí haciendo eco a tu llamado, por supuesto, pero que no solo se quede en el entorno de la escuela, ¿no? Si, por ejemplo, Claro, en nuestra vecindad, en nuestro edificio, pues vemos este tipo de situaciones, tampoco callarnos, porque luego muchas veces pasa eso, ¿no? claro, Pensando, o me quedo pensando en aquellos padres que a lo mejor salen, ¿no? Y pues dejan a los niños solos o dejan a cargo al hijo mayor, por ejemplo, pues también la red de vecinos, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final, imagínense, si el pobre chico también apenas puede concebir todavía,
hacerse cargo de la de sus hermanos, pues sí es un reto muy, muy grande, ¿no? Entonces Claro. también, como tú dices, ¿cómo contribuimos a esas habilidades, ¿no? O sea, sí, pensando en un sistema tan complejo como el de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que ahí también, es decir, se ve reflejado en este pequeño laboratorio como es la escuela, pero al final es reflejo de una sociedad, ¿no? Es decir, Así es, si está pasando aquí, pues es casi 100% seguro que esté pasando afuera, ¿no? así Por es. ejemplo. Sí, por supuesto. También me parece importante, como bien lo decíamos, las redes de apoyo, no solamente en la escuela, sino también en nuestros hogares. Y por supuesto, si está pasando en la escuela, es porque el niño probablemente esté sufriendo violencia en su casa. Entonces, sí, como vecinos o como incluso familiares, ¿no? Que tal vez un tío, un primo que vemos que está sufriendo violencia en su familia, pues, no sé, hacer algo para intervenir en esa situación. Sí, claro, yo creo, bueno, la UNICEF dice, y yo concuerdo, que los valores como el respeto, la paz y la tolerancia es muy importante para eliminar este tema y yo creo que sí, nos hace falta mucho respeto en nuestra sociedad, sobre todo en la mexicana, que pues no sé, vamos en el metro y ni siquiera respetamos los señalamientos o a la persona de enfrente. Yo creo que viene desde ahí, desde pequeñas acciones como esa que tenemos que empezar a forjar esta cultura de respeto, la cultura de la paz también es muy importante para, eh, pues sí, evitar que escale a temas tan graves como lo es el acoso escolar y que este tema escale a algo tan grave como lo es el suicidio. Claro. De alguna manera propondrías posiblemente, bueno, este concepto que está un poco de moda, que es la deconstrucción, Ah, claro. porque justo en el caso particular como hombre, yo diría, ¿no? El decir no hay que normalizar el tener que aguantar este tipo de situaciones, porque a veces se ve, como decía la maestra Amparo, como carrilla, como que es algo normal, Así es, y sí. lo cierto es que no es normal, o sea, Sí, porque llega a incomodar no solo a quien lo sufre, sino incluso a las personas que están alrededor, porque precisamente, pues no es algo sano, creo yo. Eh, y que claro, estos contextos pues van a variar, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, alguien que además de estar en estos procesos, pues sufre otras situaciones, por ejemplo, de identidad sexual, que ahora es también un problema bastante común y que justo en México también seguimos teniendo ese cliché, más bien ese tabú, perdón, sobre pues las disidencias, ¿no? ujú, Entonces se suma ese problema, si es por factores económicos, culturales, educativos, todo. claro, sí, sí. Sí, sí. Claro, al final la nobleza de la universidad te permite que convivas con todo, ¿no? Y entonces, pues sí, es importante darte cuenta que hay eso, que hay diferencias, o lo que yo pues siempre digo, ¿no? Hay diferencias, pero que al final nos hacen iguales, ¿no? Es decir, cada uno trae una historia, cada uno trae un contexto, y entonces, pues aquí debe ser un espacio para justo conocer esos contextos, sacar lo mejor de ellos, ¿no? Porque al final, pues todos pasamos, sí, a lo mejor en distintos tiempos, Modalidades. modalidades, diríamos, Claro. pero pasamos por eso, es decir, los maestros en algún momento también tuvieron sus crisis, ¿no? Ujú, Sí, ahorita, entonces, pues yo creo que también ver eso, es decir, lo que hoy se llamaría este desarrollo integral, ¿no? Es decir, no solo es que que tenga que comer, ¿no? Sino que claro, también tenga buena salud, no solo física, sino también mental, esta salud social, ¿no? Que se ve permeada justamente en esto que tú refieres, ¿no? Esta interacción, ¿no? Y entonces, pues también reconocer que hay personas a las que, pues sí, abiertamente no te puedes acercar y puedes platicar, pero también hay personas que no, ¿no? O sea, ujú, volvemos a lo mismo, ¿no? Que llamaremos son introvertidas, ¿no? Y entonces, pues también justamente considero ese tipo de personas, pues a veces sufre más, ¿no? Porque claro. justa, no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta o no vemos al otro y que yo creo que ahí debería de empezar por ver al otro. Pues ya estamos a punto de irnos, mi querida Paulina. Muchas gracias. ¿Algún mensaje que les quieras mandar a tus compañeros, los que nos están viendo? Eh,
Pues lo único que podría yo decir como conclusión y para toda la comunidad estudiantil de la UNAM es que fomentemos esta cultura de la paz, del respeto, como lo decía UNAM. Sí, tenemos, y como lo decía usted, tenemos una diversidad muy amplia en la UNAM que me parece que en lugar de verlo como algo malo, deberíamos de verlo como algo pues padrísimo, ¿no? Es muy bonito convivir con personas de diferentes tipos y más bonito es respetarnos todos y entre todos. Entonces sí, yo creo que el respeto es la clave para evitar este tipo de conflictos. Muy bien. Pues agradecemos su atención, el que nos hayan acompañado en este tema tan importante que sin duda pues hay que dar seguimiento por justamente todas las consecuencias que trae consigo y sobre todo pues en lo que nos correspondería, que sería nuestra comunidad estudiantil. Agradecemos el favor de su atención y como cada martes pues los esperamos en punto de la 1. Muchísimas gracias.